Vamos a tomar contacto con Hugo Coya, nuestro querido colega desde Lima, Perú, en donde también estuvieron presentes las elecciones en el día de ayer y realmente llamaron poderosamente la atención. Varias sorpresitas, algunas perlitas y por supuesto los enormes desafíos de esta segunda vuelta que se ha decretado en el día de ayer. Hugo, nuestro querido colega, siempre bien predispuesto para darnos siempre una mano. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias una vez más. Buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Un afectuoso saludo para ti y para todo el público televidente que nos sigue a través del Explorador. Bueno, muchísimas gracias. Hugo, a ver, me preocupa mucho las elecciones en Perú porque, claro, hay una segunda vuelta, pero lo que noto es una falta de interés o una división, una segmentación tanto por el sector del electorado, que tengo miedo cómo va a gobernar quien resulte ganador en la segunda vuelta. Bueno, sí, realmente la situación es bastante singular. Yo creo que no ha habido ningún resultado electoral comparable en la historia del Perú republicano, ¿no? Hay que pensar, para que los televidentes tengan una idea más clara, 4 de cada 5 peruanos no votó por los dos candidatos que aparentemente se van a enfrentar en la segunda vuelta o balotage, ¿no? O sea, quiere decir que sea quien sea el próximo presidente del Perú, definitivamente, por lo menos en la primera vuelta o inicialmente, no habrá votado por él 4 de 5. O sea, entonces, con un Congreso que tendrá aproximadamente, según todos los estimados, 11 grupos distintos, la inestabilidad, lamentablemente, podría ser la cosa más segura para los próximos 5 años. Todo va a depender de que el ganador o la ganadora, porque Está Fujimori, todos los sí. estimados, sí, está, o sea, los candidatos que habrían pasado para la segunda vuelta, no, y hablo incondicional, no porque haya dudas, sino porque todavía los resultados oficiales no han concluido, el recuento de votos, pero todo indica que será Pedro Castillo, que es un ultraizquierdista, La y sorpresa. claro, es la sorpresa de, digamos, para el sector más limeño, para el periodismo tradicional, pero no necesariamente para la población que vive en los Andes. Y aquí primero quiero decir, vamos a tendríamos una segunda vuelta entre dos opciones absolutamente contrapuestas. Un ultraizquierdista como Pedro Castillo y una derechista como Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, que gobernó en la década de los 90 durante 10 años. Dos propuestas absolutamente contrapuestas, mientras que uno es un izquierdista en el sentido más tradicional de la palabra, pero no un izquierdista moderno, del centro, que busca digamos, algunas conquistas sociales, sino más bien Un un revolucionario izquierdista, indígena. claro, es un izquierdista que sería para tener una imagen más cercana a lo que podría ser un izquierdista de los años 30, ¿no? Epa, a ese nivel. Claro, un marxista, Claro. más leninista, ¿no? Que todavía, por ejemplo, está en contra de el enfoque de género, ¿no? Que se da en las escuelas, que considera que todavía, digamos, a pesar de eso, también tiene algunos tintes medios religiosos, medios andinos. Entonces, es un poco como distinta de la concepción de la izquierda moderna o tradicional que Claro. conocemos en otros países de América Latina o del mundo. O sea, Y vendría en al el caso marxismo del... puro. Lo que propone este docente de Pedro Castillo es el marxismo puro. Si bien hay un tinte Claro, religioso ahí que quedaría medio en el limbo, ya que el marxismo no juega con claro. la religión, pero bueno, un mixturado radical, vamos a decirlo, bien, bien, bien definido. Claro, por lo menos esa ha sido su propuesta en la primera vuelta.
y la otra es la defensora del modelo tradicional de la economía social de mercado, la defensora de la actual constitución. Castillo se opone, quiere cambiar la constitución que nos ha regido desde 1993 y que fue aprobado durante el gobierno de su padre y que permitió de alguna manera esta modificación del sistema económico, pero un sistema económico que, que ahora queda más palpable todavía, llegó pues a unos pocos, llegó a los grandes centros urbanos, un crecimiento económico que ayudó a modernizar el país en algunos lugares en desmedro de otros. Y para quienes son de la provincia, quienes no pertenecen a la capital, no llegó. No llegó el internet, no llegó el techo seguro, no llegó la comida 3 veces al día y además con una pandemia que ha sido una verdadera radiografía y ha mostrado claramente las desigualdades que existen en este país y de esta gran mayoría anónima que no tiene acceso a los grandes medios de comunicación, que no tiene acceso pues a las encuestas, que las encuestadoras no llegan para entrevistarlos frecuentemente, y son ellas las que se han manifestado en este voto que algunos están llamando voto protesta, ¿no? Y sí, más que voto protesta es el voto de los olvidados, de los ninguneados, de los nadie, diría un gran escritor argentino, ¿no? Los nadie. Exactamente, y son estas personas que además han votado masivamente, y por eso para los grandes medios y para la gran prensa, incluso internacional, Castillo comenzó a crecer en los últimos 10 días. En los últimos 10 días fue creciendo y casi nadie lo vio, nadie lo vio, en la gran prensa, no lo vieron los analistas. Tanto como el sistema no ve a los nadie. Hasta que se rebelan y toman conciencia de clase, y ahí aparecen. Ahora, Hugo, te hago esta consideración. Si ninguno de los 7 candidatos que estuvieron mano a mano, y hasta el día de hoy no se puede definir si es Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que aparentemente sería así, los dos que pasarían al balotaje, se repartió entre 7, más de 18 propuestas, pero digo, 7 posturas fueron las que no pasaron el 15%, digamos, y estuvieron ahí mano a mano. En Argentina decimos quién va a pasar la ambulancia mejor, es decir, quién va a recolectar los enfermos, los muertos que quedaron hablando en el término electorado. ¿Quién pensás que puede recaudar mayor votos si tanto Keiko como Pedro Castillo son los finalistas de este balotaje? ¿Es Perú hoy un germen que puede llegar a volcarse a la extrema radicalizada izquierda, como puede ser la representatividad de Pedro Castillo, o tiene más consenso para negociar el electorado de los otros postulantes, Keiko Fujimori? No, yo creo que justamente la posibilidad de que alguno de los dos se convierta en próximo presidente del Perú será su capacidad de buscar y formar alianzas. Definitivamente, y si las otras posturas son menos radicales, ellos van a apelar. Yo creo que Castillo va a tener que negociar, aunque inicialmente han dicho que no y todo, porque lógicamente tienen que ser consecuentes con su propio electorado que lo votó. Pero ahora los dos van a tener que tener un discurso más para el centro. ¿Eso querés decir? Exactamente, porque los otros no están en esa misma línea. Claro. De hecho, la derecha, yo creo que masivamente va a concentrarse en torno a Keiko Fujimori y a la preservación del modelo, pero resulta de que Keiko Fujimori era hasta, este resultado, la candidata con mayores antis, mayor rechazo. El apellido. El apellido y ella lo que representaba. ¿Por qué? Porque ella en el gobierno anterior, este periodo que está a punto de concluir el 28 de julio, tuvo la mayor representación parlamentaria y sus 70 y tantos congresistas, esta mayoría abrumadora,
se dedicó gran parte a boicotear primero al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, provocando su renuncia, luego al gobierno de Vizcarra, y entonces de alguna manera hay un sector importante de la población que culpa a su grupo de la crisis social, política y económica que está viviendo el Perú, ¿no? Claro. Y que se ha ahondado con la pandemia. Claro. Entonces, tiene todavía muchas críticas fuera de toda la pesada herencia, el legado de su padre, que no es poco: violaciones de derechos humanos, digamos, actitudes autoritarias, persecución a la prensa, una serie de hechos que ella lleva como una pesada mochila, como un equipaje muy abultado, y que podría evitar de que ella consiguiera las suficientes alianzas o los suficientes votos para vencer a Castillo. Bien. Pero por otro lado está el terror a Castillo, claro, digamos, incluso, y además dentro de la propia izquierda no necesariamente hay una unanimidad. Verónica Mendoza, que era la otra candidata de izquierda con mayor opción, se presentaron 3 o 4 candidatos más de izquierda, pero es la que mejor representaba a la izquierda, digamos, antes del fenómeno Castillo. sí. Tuvo varios conflictos con el grupo, claro, y además es una posición más centroizquierda. Entonces, no necesariamente todos los votos de Mendoza o de los grupos de izquierda van a ir a Castillo. Digamos que el resto del electorado va a votar de acuerdo al susto de una franja o la otra. La bipolaridad del balotaje hace esto, pero claramente el Perú hoy no está en dos frentes bien conformados, para los cuales o es de un lado o del otro, más centro-derecha, más centro-izquierda, sino que se repartió en tantas posibilidades que hoy por hoy estarían llegando a la final las extremas, la extrema derecha o la extrema izquierda. Y en el medio ahora habrá que ver si los une el susto o qué, ¿no es cierto?, para definir el próximo presidente. Pero aparte el desafío, claro, Hugo, porque como te preguntaba al principio, quien llega diezmado, llega no tripartido, 7 veces partido, más allá de que gane una elección, llega con minoría absoluta en el Congreso, en la Cámara, y a su vez un presidente que es fácilmente ejecutable por todo lo que vimos con Vizcarra, ¿no? Sí, no, definitivamente, si algo ha servido la crisis de estos últimos años, es demostrarnos de que el próximo gobierno, independiente de que va a tener una representación muy pequeña en el Congreso, va a necesitar hacer unas alianzas muy sólidas para poder garantizar la gobernabilidad. Por lo tanto, mi pronóstico sería de que en los próximos días vamos a escuchar y nos vamos a enterar, primero, de que ambos candidatos van a tomar posiciones mucho más moderadas y más conciliadoras, tratando de acercarse a ese electorado que no los votó, a ese electorado que votó por los otros 16 candidatos, y que evidentemente los tendrán que seducir para inclinar la balanza en uno u otro sentido. Pero fuera de todo eso, el que consiga seducir a mayor cantidad de electores tendrá que también que seducir a estos grupos y comprometerse con algún programa mínimo, ¿no? Con los grupos que ya obtuvieron una representación en el Congreso para garantizar su propia estabilidad. Bien, es un buen dato ese. Los nadies no quieren ser más nadies. Esto es lo que me parece que es el resultado de esta contienda. Volvieron a estar en tapete y tomaron conciencia de clase. Hasta acá llegamos, tenemos nuestros derechos. Sí, claro, y es importante. Mira, tú que estás fuera de Capital Federal, sí, es un poco eso. Lo que ha pasado es, imagínate que todas las provincias argentinas, o buena parte de las provincias argentinas, decidan votar por un candidato distinto del que vota Capital Federal. Sí, claro. Y eso es un poco lo que ha ocurrido ahora. Tal cual. Un candidato, ¿no? Tanto así que los que han votado en Lima, el ganador de las elecciones en Lima, pareciera como si Lima fuera una ciudad del extranjero.
elección en otro país. Lo que vote Lima, el resto del país no lo va a acompañar. Sería una cuestión así, ¿no? Y ahí estamos lo que armamos nosotros, federales y unitarios en la Argentina. Bueno, por acá esa diatriba no se da por dos frentes políticos más amplios que propugnan, por lo menos en el discurso, valores distintos, economías distintas, hay mucho maquillaje en ese sentido, pero no entremos acá, la idea era que nos narres allá. Te mando un abrazo grande, Hugo, y como siempre, muy clarita tu exposición. Cariño grande. Igualmente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hugo Coya, periodista de Perú, analizando realmente ha sido llamativo, muy diferente en la elección en Perú a lo que pasa en el resto de Latinoamérica, donde ya se notan dos frentes electorales. Aquí hubo 16 candidatos y casi ninguno se sacó mucha diferencia con el resto. Es muy fuerte. Quienes pasen al balotaje van a ser representantes de las extremas, la extrema izquierda y la extrema derecha. Aparentemente, porque todavía no está confirmado y todavía están desde la Secretaría Electoral tratando de definir quiénes son los contendientes para que el resto del electorado pueda votar. Bueno, así está la situación en nuestros hermanos del Perú. Hay más en esta edición del Explorador.